Hello students, how are you doing today? You're doing great. Outstanding, outstanding. Today's class is about question words. La clase de hoy va a ser acerca de los interrogativos, cómo formar interrogativos. Ok, esta clase ya la di en vivo, pero la estoy regrabando para el canal de Isaacs English, donde no di la clase en vivo. Y para informarles que ya vamos a empezar a las clases en vivo de nuevo en Isaacs English. Ok, question words. Si es tu primera vez en este canal, te gusta la clase, suscríbete, acciona la campanita. Very well. Cuando hablamos de interrogativos, hay dos tipos de interrogativos. There are two types of questions. Two types of questions. Now, there are yes, no questions. El primer tipo de interrogativos son los interrogativos que provocan respuesta de afirmativo y negativo. Por ejemplo, I am tall. Para formarlo con el verbo to be, simplemente inviertes el verbo to be con el pronombre o con el sujeto. Are you tall? Y es la forma más simple de formar un interrogativo como pregunta de afirmativo y negativo, ¿no? I am tall. Are you tall? Si se fijan, I am tall. Are you tall? Ok. Ahora, eso es con el verbo to be. Pero cuando tenemos un verbo de acción, cuando tenemos un verbo de acción, debemos de utilizar un auxiliar. Un auxiliar en el tiempo correspondiente. Por ejemplo, si está en tiempo presente, usamos el do. Si está en tiempo pasado, usamos did. Si está en futuro, usamos will. Y aquí les pongo unos ejemplos. Do you go to school? Do you go to school? Ok. El verbo de acción es go. Go. En español podemos decir ¿vas a la escuela? Ok. Y no dices propiamente, no dices no mencionas el pronombre, no lo mencionas. Go to school, en inglés no puedes decir go to school. Tienes un verbo de acción. Si tienes un verbo de acción, tienes que usar el auxiliar. Ok. Con el do vas a usar I, you, we, they. Con el does, he, she, it, ¿no? Do you go to school? Y forzosamente en español en inglés tienes que mencionar el pronombre. No lo puedes omitir como lo haces en español. Ok. Entonces esa es una de las diferencias. En inglés no puedes omitir el pronombre y además le vas a agregar el auxiliar correspondiente. Very well. Now, con tercera persona, does he play the piano? ¿No? Does he play the piano? Porque el pronombre es he. Very well. Ahora, si el verbo está en pasado, al formar la pregunta afirmativo o negativo, lo que vas a cambiar en inglés es el auxiliar. Did they go to school? Okay. Did they go to school? Entonces el verbo queda en presente. Okay. Queda en presente el verbo, pero el auxiliar es el que te va a indicar el tiempo, que es pasado. Si es futuro, igual el verbo queda en presente y el auxiliar es el que indica que es del futuro. Will she hold a party? Bueno, esto es importante porque la estructura de las preguntas afirmativo negativo son la base de
de la estructura de las preguntas indagatorias. Cuando vas a indagar más allá de afirmativo y negativo. Cuando vas a indagar más allá de afirmativo y negativo, se les dice que son WH questions. Preguntas WH, aunque no todas empiezan con WH, pero en inglés así se les refiere, ¿no? WH questions. Bueno, tanto las preguntas, bueno, en las WH questions hay dos partes. Cuando mencionamos una idea, la idea contiene dos partes. Una parte de la idea, que cuando mencionamos cualquier cosa, es quién causa algo, que se le llama el sujeto. Entonces estamos preguntando acerca del sujeto. Y la otra parte es acerca de la acción y quién recibe la acción. Eso se le llama el predicado. Entonces puedes indagar acerca del predicado o acerca del sujeto. Entonces aquí les voy a explicar cómo formar las preguntas indagatorias cuando quieres indagar acerca de qué o quién causa una acción, o de qué recibe la acción y los detalles del objeto que recibe la acción. ¿Okay? Hay unas reglas sencillas, básicas, a veces difíciles de explicar, pero aquí vamos a hacer un intento que espero que les ayude. La simplifiqué un poco más de a cómo di la clase en vivo. Okay? En WH questions. Okay. If you ask about the subject, the question word at the beginning. Cuando deseamos indagar acerca del sujeto, simplemente sustituimos el question word por el sujeto. Y normalmente va a ser qué o quién. Más bien, normalmente va a ser quién y en algunos casos qué. ¿Okay? ¿Qué, quién o qué? Fíjense bien. Aquí tengo un ejemplo. James plays the piano. James toca el piano. Entonces, si deseamos saber quién toca el piano, no sabemos quién toca el piano, simplemente sustituimos la palabra indagatoria por James. Entonces quitamos James porque no sabemos quién es y vamos a poner la palabra indagatoria, que en este caso el ejemplo es who. Who, ¿quién toca el piano? Les recuerdo que estamos indagando acerca del sujeto, de quién causa la acción. Si es una máquina, un aparato, o estamos hablando de una idea, entonces vamos a decir no who, sino what. What. Okay. Ahora, notan que James es el sujeto y plays the piano es el predicate, predicado. Okay. James. Y estamos indagando acerca del sujeto. Cuando indagamos acerca del sujeto, simplemente sustituimos el nombre del sujeto y le agregamos por la palabra indagatoria, que en este caso sería who, pues podría ser what. Okay. Ahora dice if there is an auxiliary verb, que normalmente es un modo, invert the subject and the auxiliary verb. Invierte el sujeto y el verbo auxiliar. Y en este caso estoy hablando de el auxiliary verb. Acá en las yes no questions hacemos eso con el verbo to be. Si se fijan, I am, y ahora el verbo to be, are you, para formar la pregunta afirmativo negativo. Okay. Lo mismo cuando hay un verbo, ya sea con el verbo to be o un verbo de acción. Si hay un otro verbo auxiliar, un modo que es de lo que estamos hablando aquí, okay, invertimos el sujeto y el verbo auxiliar, que es el modo.
Bueno, aquí les pongo el ejemplo para que lo puedan ver. James can play the piano. El verbo principal aquí es play. Play, ¿no? Pero para formar la pregunta, no vamos a modificar play. Lo que vamos, como existe un verbo auxiliar, que en este caso es can, el verbo auxiliar es un modo, simplemente lo invertimos. Y ahora tenemos una pregunta, un interrogativo de afirmativo o negativo, ¿no? Que nos tenemos que responder sí o no. ¿Ok? Simplemente, entonces, cuando hay un modo, se invierte el sujeto y el modo, ¿no? Aquí me faltó voy a ir al ODT aquí para, fíjense bien, me faltó algo de explicarles algo, se los voy a explicar aquí. Me preparé un poco más ahora, dije voy a tener los dos archivos por si se me olvida algo y ¿qué creen? Se me olvidó. Bueno, ok, aquí estamos en el 1, ¿no? Ok, James plays the piano. Who plays the piano? No se me olvidó. Okay, if you ask about the subject, the question word at the beginning. Fíjense bien. Who plays the piano? No estamos acá. Ok, aquí le voy a hacer la modificación. Vamos a poner una pregunta indagatoria ahora sobre esta estructura con el modo. How can James play the piano? ¿Se fijaron? Okay. James can play the piano. James can play the piano. La pregunta afirmativo o negativo es la base para continuar indagando. Can James play the piano? Si hay un modo, solo invertimos el modo con el sujeto y sobre eso le agregamos la palabra indagatoria. How can James play the piano? Okay, se fijaron, se la agregué sobre la pregunta afirmativo negativo. Ok, excellent, excellent, very well. Now, if the esto ya es lo que acabamos de ver. If you ask, ve que numeré estas, las numeré porque son como especie de reglas. Son reglas, son unas reglas, ¿ok? Son mis reglas. No, son reglas que ahí hay varias reglas, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Yo digo que son estas, ¿ok? If you ask about the predicate. Ahora, si estás indagando acerca del predicado, and the verb is to be, y el verbo es el verbo cero estar, add the question word and invert the subject. Okay. Vas a invertir el sujeto con el verbo to be y le agregas el question word, igual que en el modal. Okay. La diferencia acá en el modal, te fijas, can es el auxiliar, pero también tenemos play, es el verbo, es un verbo de acción. Pero cuando hay un verbo, si solo hay un verbo to be, ok, y estamos indagando acerca del predicado, the piano is beautiful, ok, solo se invierte el sujeto que es the piano con el verbo to be. Is the piano beautiful? Formamos el interrogativo afirmativo y negativo. Sobre eso agregamos la palabra indagatoria, porque estamos indagando ahora acerca del predicado, ya no acerca del sujeto. Recuerden eso, ok. So, how is the piano?
How is the piano? How, ¿no? Is the piano? No sabemos cómo es. How is the piano? Excellent. Now, number 4. If there's only an action verb, si solo hay un verbo de acción, add the auxiliary in the appropriate form. Vamos a agregar el auxiliar en la forma apropiada. Okay, in the appropriate form. Very well. Okay, they go to church every Sunday. Noten que el verbo aquí, en este enunciado, es go. Es un verbo de acción y está en presente. Entonces, el auxiliar apropiado para un verbo de acción en presente con el pronombre adecuado sería do. Okay, usamos they. Entonces el auxiliar apropiado sería do. Okay. Entonces aquí formamos un afirmativo y negativo. Do they go every Sunday? Es afirmativo negativo. Sobre el afirmativo y negativo, fíjense bien. Do they go every Sunday? Okay. Sobre esto, sobre esto le agregamos el where. Where do they go every Sunday? Y ya tenemos una pregunta indagatoria. Okay. Con el auxiliar apropiado, que en este caso sería do, que corresponde a they. Very well, ¿no? Ahora, James, he, okay, plays the piano. James plays the piano. Él es un he, y si notan, al verbo le tiene una S, plays, porque es tercera persona. Entonces, cuando es tercera persona, ok, para formar el interrogativo de afirmativo y negativo, does James play the piano? Does James play the piano? Does he? Does he? Okay, yes or no? Does James play? Okay, sobre eso vamos a agregarle el interrogativo cuando no sabemos algo acerca del predicado, no del sujeto, del predicate, okay? No del que causa la acción, sino de lo que recibe la acción, okay? What does James play? What does James play? Ok, aquí tenemos otro, vean aquí la C, el verbo es danced. Sandra danced last Wednesday. Ok, Sandra danced last Wednesday. Sandra bailó el miércoles pasado. Entonces el verbo es danced, está en pasado. Y Sandra, bueno, ya en pasado ya no hay diferencia en el auxiliar. Entonces el auxiliar para los verbos de acción en pasado es did. Ok, entonces fíjense bien. Did Sandra dance? Ok, esto es yes, no. Interrogativo, afirmativo, negativo. Si no estamos interrogando acerca de quién, sino de lo que sucedió, del predicate. Entonces, sobre eso le agregamos la palabra indagatoria. When did Sandra dance? When did Sandra dance? ¿Cuándo bailó Sandra? ¿Ok? Entonces, noten que aquí les estoy explicando la estructura. Esta explicación, se las debí de haber dicho al principio, es como cuando a un niño se le explica la división en matemáticas y le dices los pasos para que él comprenda cómo se hace la división, ¿no? Para que comprenda él los pasos, para que tenga una idea de cómo llegan a ese resultado. Es lo que intento hacer aquí, que tú entiendas cómo se llega al resultado y por qué se pregunta
de la forma que se pregunta, ¿ok? Con los question words. Con el tiempo, si yo te digo cuánto es 72 entre 9, pues tú dices 8. Ya no hay necesidad de hacer todos los pasos. Ya lo comprendiste. Y ahora te lo sabes bien. Es igual aquí. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Pero con un poco de estructura. Ok. Entonces, aquí, fíjense bien, en el siguiente, will write. Ahora vamos a hacer, el verbo está en futuro. Y para usar el futuro, usamos un auxiliar. Will, el auxiliar will y el verbo write. Ok, y aquí aplica la regla del moro. Yo will write a speech. Entonces, para hacer el interrogativo en afirmativo, con respuesta afirmativa o negativa, vas a invertir el sujeto y el auxiliar y el verbo de acción queda después. Will Joe write? Okay. Sobre eso se pone la palabra indagatoria, que está indagando ya no acerca del sujeto, sino del predicate. What will Joe write? What will Joe write? Okay, ¿se fijaron? Excellent. Excellent, excellent. Ahora vamos a ver algunos de las palabras indagatorias. Who, quién. Who significa quién. Y who indaga acerca del sujeto. Who is only used when referring to people. I want to know the person. Okay. Se refiere a las personas. Whose significa de quién. Okay. Whose. Oops. Whose. De quién. Whom. A quién. ¿A quién? Okay. ¿A quién? Very well. Where. Where. ¿Dónde? Where, ¿dónde? Where is used when referring to a place. Where, cuando nos referimos a un lugar o a una ubicación. Cuando desean saber un lugar o una ubicación. Where, ¿dónde? A place or location. Okay. Why. Why significa por qué. Okay. Why is used to obtain an explanation. Cuando necesitas obtener una explicación o una razón. Okay. Why. Pero nota que why se usa para preguntar. Pero al contestar, el porqué de la contestación es because. Okay. Aquí se las puse con letras más chicas. Because. Why para preguntar, because para responder. Okay, because. Excelente. When, ¿dónde? It's used to refer to a time or an occasion. When se refiere, es dónde o cuándo. Okay. When is used to refer to a time or an occasion. Where es dónde. Aquí me equivoqué. Aquí es cuándo. Ok. Cuándo. No es dónde. Es cuándo. Very well. Cuándo. What. What significa qué. What is used to refer to specific information. I want to know the thing. What. Cuando necesitas indagar información específica. ¿Qué de algo? What kind? ¿Qué clase o qué tipo? What kind? Which significa cuál o qué, dependiendo del contexto. Which is used when a choice needs to be made. Cuando hay opciones y necesitas elegir una opción, vas a usar which. Okay. How significa cómo. How is used to describe the manner that something is done. La manera de cómo se hace algo. Cómo. Okay. With how, there are a number of other expressions that are used in questions. Hay otras expresiones.
How much, qué tanta, ¿no? How much para los no contables. How many para los contables. Ok, countable nouns. How often, qué tan seguido, se refiere a frecuencia. How far, qué tan lejos, se refiere a distancia. How long, qué tan largo, se refiere a tiempo. Ok, how old, qué edad. How come. How come es otra forma de preguntar por qué. Es para solicitar una explicación, una razón. How come, ¿no? También lo puedes usar en vez de why. Y la respuesta es igual. Se responde con because. Ok. Ok. Vamos a sumarizar. Aquí viene el summary. El summary. ¿Listos? Ok. Ya tienes información. Ok. Ahí está la información. Ok. En nuestras mentes. Ahora las vamos a tratar de organizar de nuevo. Recordarlas de la información de nuevo. Para hallarle más sentido a la información que acabamos de recibir. El summary. Ok. Summary. Hay yes, no questions con el verbo to be. Solo con el verbo to be. I am great. Ok. Para formar preguntas de affirmative, negative, afirmativo, negativo, solo invertimos el sujeto con el verbo to be. El I am, fíjense bien aquí para formar la pregunta es are you? Are you great? Yes, no question. Are you great? Ok. Fíjense bien. Are you great? Ok. Are you great? Si deseamos indagar acerca del sujeto, ¿cómo es que eres grande? Ok. ¿Cómo? How are you great? Le agregamos aquí el how, la palabra indagatoria. Ok. Y cuando deseamos indagar acerca del predicado, how great are you? How great are you? Ahora estamos indagando acerca de la grandeza, ¿no? Si tú eres grande, ¿qué tan grande eres? ¿Qué tan grande eres? Entonces ahora el enfoque cambió. ¿Ok? How great are you? ¿Ok? Si se fijaron, how are you great? Estamos indagando acerca del sujeto. Queremos saber cómo eres tú. ¿Cómo es que eres grande? How are you great? Pero si ahora deseamos indagar acerca de la grandeza, entonces el are you queda al último. How great are you? Aquí en el predicate. Aquí va otro ejemplo ahora con un verbo. Noten que el verbo está en pasado. James played the guitar. James played the guitar. Deseamos indagar acerca de qué? Acerca del sujeto. ¿De quién? Entonces solo omitimos el James. Le agregamos la palabra indagatoria who. Who played the guitar? Who played the guitar? Lo demás no cambia porque deseamos indagar sobre el sujeto. Pero cuando deseamos indagar acerca del predicate, ya no del sujeto, ahí vamos a utilizar el auxiliar correspondiente al tiempo en el que está el verbo. Aquí fíjense bien, era played the guitar en pasado. Played the guitar. Entonces el verbo, el auxiliar correspondiente es did para formar un yes no question. Did James play the guitar? Did James play the guitar? Did James play the guitar? Ok. Usamos did. Ok. Sobre la pregunta afirmativo o negativo, sobre ese interrogativo le vamos a agregar
la palabra indagatoria para indagar acerca del predicado, del predicate, porque ya no estamos preguntando acerca del sujeto. What did James play? Deseamos saber acerca del predicate. What did James play? Y por eso es que existe este auxiliar aquí, ¿ok? Para formar el yes no question utilizamos el auxiliar del tiempo pasado, ¿ok? Del tiempo pasado. Did James play the guitar? Yes. Okay. What did James play? Okay, James played the guitar. Very well. Usamos el auxiliar aquí. Excellent. Ahora, ¿qué pasa si sobre... Ah, bueno, antes de eso, vamos a ver acá. Vamos a ver. Ok. Aquí quiero hacer otro ejemplo. Ya casi terminamos la clase, vamos al final. Vamos al final acá. Ok. Vamos a suponer que está en presente. James plays the guitar. Ok. James plays the guitar. Entonces, ¿qué va a suceder? Si se fijan, James plays the guitar. ¿Qué va a suceder ahora con el auxiliar para formar una pregunta? En este caso, por eso se dice con el auxiliar apropiado, ¿ok? Entonces el did cambia porque el verbo lo cambiamos a presente y es con tercera persona, entonces ahora va a ser does James play the guitar? ¿Ok? Y aquí cambia what does James play? What does James play? Ok. Ahora, cuando hay un auxiliar con el verbo de acción, en este caso es can, ¿ok? James can play the guitar. ¿Qué es lo que sucede? Para formar el interrogativo yes, no, se invierte el auxiliar con el subject, con el sujeto. Can James play the guitar? Tenemos el yes no question. Can James play the guitar? ¿Se fijaron? Ok. Play the guitar cambia. Ok. Y sobre eso agregamos la palabra indagatoria para indagar acerca del predicate. Recuerden que para indagar acerca del sujeto es una regla, para indagar acerca del predicate es otra regla. Y si hay un auxiliar, también cambia. Ok. What can James play? Entonces, can James play? Y sobre eso le agregamos la palabra indagatoria. What can James play? Ok. Esto aplica cuando hablamos del futuro. Ok. Entonces, aquí teníamos este ejemplo. Does James play the guitar? Ahora, James, fíjense bien, si cambiamos este enunciado al futuro, James will play the guitar. Ahora tenemos esto en futuro. Ok, lo voy a... Ups. Bueno. Ok. James will play the guitar. Que vamos a aplicar la regla del auxiliar. Ok. Entonces aquí tenemos, para convertir esto en afirmativo y negativo, el auxiliar cambia, ¿no? Will James play the guitar? Will James play the guitar? ¿Se fijaron? Tenemos que invertir el auxiliar con el sujeto. ¿Okay? Y sobre esto queda la palabra indagatoria. What will James play? ¿No? Que es
esta misma regla. Ok, aplica que en el futuro con el will. Very well. Entonces, espero que esto les sirva para saber cómo llegar. Es como una fórmula matemática que les sirve para saber cómo llegar a la respuesta. Ok, léanlo. Ok, el PDF original que tengo acá, que tiene un error, que tiene un errorcito en el when, que es cuando. Puse when es cuando. ¿Dónde tengo el error aquí? Lo voy a corregir antes de volvérselo a subir. Ok, no sé, how, cómo, which, cuál, what, qué. Puse dónde, es cuando. Ok, son very well. Voy a corregir eso y al subir el video voy a subirles el PDF este. Ok, estudienlo, bajen el PDF, lo bajan a su PC, lo estudien las reglas estas. Parece que no, pero así como estudiaste las reglas de división en matemáticas, y eso te sirve, posteriormente ya te sirve, ya lo haces en automático, ya no necesitas saber las reglas, esto te va a servir igual, ¿no? Espero te haya gustado este video. Si te gustó, por favor dale un like y comparte, y nos vemos en la próxima. Okay, we'll see you.